Hola, ¿qué tal? Soy Natalia Sánchez y te doy la bienvenida a Sin Filtro. El segundo periodo de sesiones ordinarias del segundo año legislativo en el Congreso de la Unión arrancó este 1 de febrero entre polémicas por la presencia de la Guardia Nacional Armada y la reacción del presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, que no les permitió la entrada al recinto. Además, el domingo pasado, Santiago Krill pidió al presidente López Obrador rectificar y no cometer errores del pasado, así lo dijo, con respecto al Plan B de reforma electoral que está pendiente a ser votada en el Senado. ¿A qué se debe esta fricción entre poderes? ¿Qué temas serán prioritarios para cada bancada en este periodo de sesiones ordinarias? ¿Cómo van las alianzas rumbo a 2024? Sobre esto y más hablaremos esta noche con 4 jóvenes y universitarios. Acompáñanos a la siguiente hora, no le cambies que ya inicia Sin Filtro. La inauguración del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, así como las prioridades y pendientes en legislaciones, son los temas de esta noche y me da gusto recibir en la mesa a Vania Pasarán, internacionalista, estudiante de Derecho en la UAM y militante del PAN. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y es un gusto estar en esta mesa con mis compañeras y compañeros. Bienvenida, Vania. También está Tania Calzado, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y militante de Morena. ¿Cómo estás, Tania? Muy bien, Nat, muchas gracias. Bienvenida de vuelta también José Luis Flores, asesor parlamentario y estudiante de Derecho en la UNAM. ¿Cómo estás? Muy bien, Nat, muchas gracias por la invitación, un gusto. Bienvenido. Y también Andrés Alcántara, él es abogado por la Ibero, estudiante de maestría en la Escuela Libre de Derecho y militante del PRI. ¿Cómo estás? Muy bien, Nat, gracias por la invitación. Saludos a mis compañeras y compañeros panelistas y a toda la audiencia. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos todos. Y en este primer bloque vamos a empezar a hablar pues, de los hechos que ocurrieron durante la inauguración del periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, que como ya estábamos diciendo antes, pues hubo ahí un tema por la presencia de la Guardia Nacional. Y para eso empiezo contigo, Vania. Pues, ¿qué pasó y a qué se debe esta reacción por parte del presidente de la Cámara de Diputados? Pues justamente en el inicio de este periodo, el 1 de febrero, en la Cámara de Diputados había sesión de Congreso General y precisamente al momento de iniciar como la sesión y de que se rindieran los honores a la bandera, ahí fue en donde hubo como el problema, porque el diputado presidente Santiago Krill precisamente impidió, y de muy buena forma, yo creo que estuvo muy bien, el hecho de que ingresaran las Fuerzas Armadas al pleno, al salón de pleno, con armas para llevar a cabo los honores a la bandera. Entonces, evidentemente, pasa esta situación, la mesa directiva sale, rinde honores a la bandera, vuelve a entrar, escucha las protestas precisamente de la bancada mayoritaria, que es Morena y sus aliados, y después vuelve a salir para despedir a las escoltas y que todo pues siguiera como de cierta forma el protocolo, pero desafortunadamente no se pudo cumplir a rajatabla precisamente por la intención de querer meter pues armas al pleno y yo creo que estuvo pues precisamente muy bien, ¿no? A grosso modo esta fue la situación y obviamente iniciaron una serie de protestas. La senadora, Citlali, también se posicionó pues de manera negativa, yo considero, en el sentido de que pues dentro de la reglamentación de Cámara de Diputados precisamente se establece que en el reglamento, por ejemplo, en el artículo 25, pues precisamente aquí sí se establece de manera clara que no pueden ingresar armas al recinto. Y de hecho también aquí hubo una controversia con Movimiento Ciudadano porque decían que incluso no se tenía que dar acceso a la Cámara, ¿no? En general, no nada más al pleno, sino a las instalaciones por lo que dice el reglamento a qué se define, ¿no? Como instalaciones o el recinto. Y en este caso, pues más o menos esa fue la controversia. Sin embargo, yo creo que el posicionamiento de Santiago Krill como presidente del Congreso estuvo muy bien, pues porque como él lo dijo, ¿no? La ley es la ley y él no va a pasar por encima de la ley como lo estamos viendo hoy en día. Bien, ahora voy contigo, Tania. ¿Qué te pareció a ti la reacción de Santiago Krill y qué te pareció el hecho de que la Guardia Nacional estuvieran ahí? Porque, pues claro, son dos cosas separadas, ¿no? ¿Cómo ves ambas cosas? Yo creo que se están rasgando las vestiduras por temas protocolarios y en realidad, pues, somos de un país con una larga tradición de un respeto estricto por sus lábaros patrios, como lo es la bandera.
y el himno nacional, ¿no? También por protocolo, los honores a la bandera se deben rendir adentro del Pleno, cosa que Santiago Krill no respetó. Yo no sé a qué nos referimos cuando dicen que lo hizo de buena forma, porque de haber sido así, lo pudo haber consensado, lo pudo haber platicado o conversado antes, pero pues al final hizo lo que quiso y se rindieron honores a la bandera, que es nuestro lábaro patrio, afuera del Pleno, y pues rompió todo protocolo, de estos protocolos de los que los panistas son tan fans, pero bueno, al final pues así se hizo. Los honores a la bandera y la escolta que lo acompaña generalmente va armada también por un tema de protocolo. En el grito de la independencia, quienes le entregan la bandera al presidente también van armados, pero es una cuestión de honor y es una cuestión, ¿no?, de respeto al lábaro patrio. En realidad yo no creo que tenga mucho sentido ahondar más en esa discusión. Al final Santiago Krill se quedó sentado mientras se cantaba el himno nacional, que es otro lábaro patrio en el que no, y menos como presidente de la mesa directiva, te puedes quedar sentado durante el himno nacional. Pero bueno, al final hicieron lo que quisieron, se inauguró el periodo ordinario de sesiones, que es lo que importaba, y bueno, ya supongo que evitarán que pasen ese tipo de controversias, que además yo creo que desgastan mucho, ¿no? O sea, se mostró tremendamente irrespetuoso el presidente de la mesa directiva, pero pues bueno. Bien, ¿cómo ves tú este tema, Andrés? Y también preguntarte si esto pasa mucho, o si ha pasado antes, o si fue algo solo de esta vez, o si normalmente acuden las Fuerzas Armadas a estos como protocolos, como bien dice Tania, o si fue excepcional que se presentaran con armas. Coincido en un punto con Tania, en que México tiene muchos problemas más graves que este. Sin embargo, sí es un tema que se debe de platicar porque pertenece a un contexto que es justamente uno de los problemas actuales de México, que es la militarización. Yo considero que me gustaría 3 reflexiones. La primera, coincido con Santiago Krill, con mi compañera Tania, en que la Constitución es la Constitución y la ley es la ley, le gusta a quien le guste. Y el artículo 25 del reglamento interior de la Cámara de Diputados es claro. Y la aplicación de las normas no se consensúan. Las normas están para aplicarse y para cumplirse, no para consensuarse. Y el reglamento interno de la Cámara proviene precisamente de la Cámara, ¿no? Entonces, los diputados no tendrían por qué dudar o consensuar si van a acatar o no una norma que rige la vida interna de la Cámara de Diputados. El actuar del presidente de la mesa directiva no fue sin sustento, no fue de él de manera personal, sino tiene un fundamento jurídico, y todos los que podamos ver el reglamento de la Cámara de Diputados podemos encontrar ese fundamento, es el artículo 25 del reglamento interior de la Cámara de Diputados. Entonces, sí considero que hay muchos temas más importantes de los cuales hablar. Sin embargo, fue lamentable la manera en la que el bloque oficialista reaccionó, porque si hay temas más importantes, entonces ¿por qué se centraron tanto en que no se hubiera permitido que personas armadas, como lo establece el reglamento, no entrara al Pleno, ¿no? Entonces, si hay más prioridades, que coincido, las hay. Entonces, ¿por qué se centraron tanto ellos en el inicio del periodo de sesiones del Congreso General en este punto, ¿no? Y pues yo creo que la discusión está zanjada en que la norma vigente está, el presidente de la Cámara de Diputados actuó en consecuencia, y pues no es que sea un mero protocolo, tal vez sí es un protocolo, pero está en la norma, y si está en la norma se tiene que cumplir. Y respecto a tu pregunta, perdón, sí, para no dejarla en el aire, es cierto, no es la única vez que las Fuerzas Armadas han sido parte de honores a nuestros lábaros patrios o en los inicios de periodo de sesiones, ¿no? Sin embargo, pues aquí el punto fue que estuviera armada, y se da en el contexto que hablo, que no les gusta que hablemos de ese contexto de militarización, pero es un contexto que estamos viviendo día a día. Y bueno, las críticas al presidente de la Cámara, y esto lo dejaría a otro bloque que también quiero hablar sobre la Suprema Corte, pues se da en un punto en el que la división de poderes, aunque la tenemos en la Constitución y los 3 titulares de los poderes se puede decir que la practican,
pues la realidad es que al Ejecutivo Federal no le gusta esa división de poderes, ¿no? Entonces, este año, el Ejecutivo Federal es el primer año de su segunda parte de sexenio que ni preside su partido la Cámara, ni alguien afín a él preside la Suprema Corte. Entonces, eso es parte del contexto. Bien, pues ahora vamos contigo, José Luis. Ya empezó a hablar de este tema acá Andrés, que quería yo también incluir en este bloque, que es cómo pues también hubo la última semana ciertas fricciones con el Poder Judicial, pues por algo que sucedió, una polémica en la que estuvo envuelta la ministra presidenta Piña. Entonces, si quisieras hablar un poco también sobre esto en contexto de pues, lo que ya estábamos hablando del arranque del periodo de sesiones ordinarias. Para no dejar pasar el tema de lo que pasó en la Cámara de Diputados en la apertura del Congreso General, me alegra que todos en esta mesa coincidamos en que es un acto triste, que es una nimiedad, en que es, como dijo Tania, no rasgarse las vestiduras por algo que no tiene relevancia, o sea, no debe de estar en las prioridades políticas, ¿no? Pero aquí la culpa es compartida, o sea, aquí todo mundo comparte culpas, empezando por el presidente de la mesa directiva, Santiago Krill. La ley es la ley, como él lo ha dicho, y él debería conocer la ley, ¿no? O sea, y su equipo de asesores también. O sea, él como presidente, como líder de la Cámara, fue el responsable de invitar a la banda de guerra que se presentó armada. Y él, al mismo tiempo, tenía la responsabilidad de solicitarle a la Sedena que los mandara sin armas. Se supone que conoce el reglamento, ¿no? Y la cuestión de que no haya personas armadas en las cámaras responde a una cuestión histórica, pero no por ser histórica quiere decir que está obsoleta, porque sigue pasando, ¿no? En el caso mexicano lo tuvimos en 1913 con el golpe de Victoriano Huerta, que precisamente irrumpe en el Congreso, ahí en Donceles, armado con el ejército para presionar a los legisladores y que le dijeran el paradero de Belisario Domínguez, ¿no? Entonces no es por nada, ¿no?, que se tiene esa costumbre, y no solo en México, sino es constitucionalismo internacional que no puede haber personas armadas, ¿no? Entonces, por una parte, el presidente de la mesa directiva estuvo mal ahí, pero vaya, llegó a un punto hasta ridículo, me atrevería a decir. Quiero establecer dos momentos clave, ¿no?, en esta cuestión. El primero fue los honores a la bandera que se dieron en el vestíbulo, y ahí fue donde salió a relucir toda esta cuestión, ¿no?, que estaban armados. Posteriormente ingresan al salón de plenos para entonar el himno nacional, pero justamente antes del himno nacional el presidente de la mesa directiva le habla al todo el pleno, ¿no?, al todo el Congreso General reunido, y les dice que no se puede meter a la banda de guerra. O sea, también Morena tuvo que haber acatado eso, porque también Morena tiene que conocer la ley. Entonces, o sea, no entiendo el reclamo morenista, ¿no? Y después que Morena se haya puesto a cantar el himno nacional dejando a Krill hablando solo, o sea, en ningún momento se intentó callar al himno nacional. De hecho, Krill decía que después de esa explicación, la banda de música, que no es lo mismo que banda de guerra, iba a entonar el himno nacional. Entonces, vaya, fue todo un show que ya acabó, porque hoy en la mañana se reunieron la Jucopo y la mesa directiva de la Cámara de Diputados, y ya está abrazo, ¿no?, de Acatempa no hubo. Entonces el tema ya está superado, pero bueno, fue una nimiedad. Más representativo creo que es el tema de la Suprema Corte, porque ahí sí no fue algo casual, no fue fortuito, como siento que sí fue lo de la Cámara de Diputados. Sí. Estoy muy convencido de que el no pararse de la ministra Piña, claro que fue un mensaje entre líneas, pero es un mensaje que yo justifico, es un mensaje que yo apruebo, porque seamos sinceros, la independencia judicial se ha visto amenazada desde el inicio del sexenio y no han parado los embates del Ejecutivo. Y ahorita que tenemos un nuevo liderazgo en la Cámara, en la Suprema Corte, con una presidenta excelsa, sí, o sea, con una trayectoria judicial impecable, pero además con valor, ¿sabe? Con ganas de darle esta autonomía al Poder Judicial, no se pudo quedar callada. Creo que estuvo bien lo que hizo. Y recordemos, lo que hizo la ministra no fue por falta de respeto a los lábaros patrios. No se paró cuando entró el presidente, dejémoslo así. O sea, no insultó a la bandera en el himno. Bueno, pues en el siguiente bloque daremos oportunidad en que el resto de la mesa dé la opinión sobre este tema y también entrar de lleno a lo sustancial, que son los temas que van a estar presentes en este nuevo periodo de sesiones ordinarias. Vamos a una pausa, volvemos para seguir hablando sobre estos temas. No te vayas, esto es Sin Filtro. Ya estamos de regreso en Sin Filtro. En este bloque hablaremos sobre las prioridades y pendientes de cada partido en este nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso, y también nos quedamos pendientes con una breve discusión sobre lo que pasó en fricciones entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo durante esta semana por
por una polémica y para eso empezamos contigo, Andrés, para que también des tu opinión sobre este tema de la ministra y también empezar a hablar, pues también tenemos muchos temas pendientes, ¿no? en la Cámara de Diputados y de Senadores, tenemos el Plan B, tenemos muchos otros temas más, entonces también empezar a hablar sobre esto. Gracias, Nat. Voy a intentar ser lo más conciso posible sobre lo de la Corte porque me apasiona mucho ese tema. Entendemos o debemos de entender que vivimos en un estado, el Estado mexicano, que tiene un sistema de pesos y contrapesos. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y entre sí se equilibran. Este equilibrio de poderes en la actual administración federal ha sido roto de manera directa por parte del Ejecutivo Federal y se ha entrometido en los demás poderes. No digo que no haya pasado antes. Seguramente pasaba en las administraciones anteriores, en gobiernos del PAN, en gobiernos del PRI. Pero lo que pasó en el aniversario de la Constitución de 1917 en Querétaro con la ministra Piña, el presidente López Obrador, desde que la ministra Piña fue elegida presidenta, se ha dedicado, no a denostarla, pero sí a mandar indirectas de que ella está ahí por él, y no es cierto. Ella está ahí precisamente porque ha sido una ministra que, a pesar de la intromisión del Ejecutivo en el judicial con la anterior presidencia, pues mantuvo una independencia judicial, y eso es lo que necesita hoy más que nunca nuestro Poder Judicial, independencia judicial. Y yo también coincido con mi compañero en el sentido de que lo que hizo la ministra, por supuesto que fue un mensaje entre líneas, de decir, yo no me arrodillo, aquí no me levanto, ante el titular del Ejecutivo, porque ahí ese era el presidente, no eran los poderes. Y antes de eso, hablemos de que por primera vez los titulares de los poderes legislativo y judicial estuvieron en la orilla. Por primera vez, incluidos los años anteriores de Obrador. Entonces, si vamos a hablar de protocolos que decían en la mesa que a los panistas, yo no soy panista, pero somos aliados hoy, les encantan los protocolos, pues bueno, yo vi que el vocero de la presidencia se enojó mucho de que la ministra Piña no se parara a saludar, o bueno, cuando entró el presidente Obrador, y habló de protocolos. Entonces, ¿quiénes son los que están preocupados por los protocolos? O si a esas vamos, pues ambas partes entonces nos preocupamos por los protocolos. Yo lo de la ministra Piña lo veo como una muestra de su carácter y de lo que van a ser los 4 años de su presidencia, a diferencia de los 4 años que pasaron en la presidencia anterior de la Suprema Corte. Si quieres, entramos una vez al Congreso o que terminen de platicar sobre este tema. Bueno, pues si quieres vamos a empezar a hablar, Tania, sobre sobre las prioridades que va a haber con Morena y también, obviamente, si quieres contestar a lo que dice Andrés, sabemos que el presidente tiene como prioridad, obviamente, el Plan B, también la ley de ciencia y tecnología y, bueno, tenemos varios temas, entonces también, como tú quieras, empezar por el tema de acá o las prioridades. Sí, no, pues es que no puedo quedar sin contestar, porque además es bien chistosa la forma que tienen de ver a la política y a los contrapesos por parte de la derecha, ¿no? O sea, para ellos se tienen que hacer contrapesos con las principales fuerzas políticas partidistas del país y se tienen que hacer contrapesos con los intereses privados y con los intereses de los empresarios, porque ellos representan. Entonces, bueno, lo de la ministra Piña, yo no sé de dónde saca el compañero de que Andrés Manuel se súper enojó y no sé qué. Yo invito a que vean la mañanera por pura información, ¿no? Porque el presidente dijo, pues está bien. O sea, en realidad sí hubo un enojo, porque obviamente, a ver, la ministra Piña fue votada por 6 personas. Al presidente de la República lo escogieron 37 millones de personas. No. Claro que merece un respeto. Y yo creo que hay una infinidad de formas de mostrar rebeldía, si quieren, demostrar, pero la verdad es que no pararse, es que vuelvo a lo mismo, esto de no pararse y que no aplaudió, y que hasta siento que a la ministra se le pasó y que todo esto fue así como, o sea, nada más hicieron una tormenta en un vaso de agua. A mí me gustó mucho esa celebración de la promulgación de la Constitución del 17, porque hoy por fin se está legislando en favor del pueblo y se está dando revés a tantos años que el PRI se fue en contra de los principios de la Constitución y de los ideales básicos de la Constitución, como el artículo 27, que consagra para el pueblo mexicano los recursos de la nación y que con el Pacto por México, PRI, PAN, PRD, cuando se fue al caño,
Con legisladores echaron para atrás ese artículo y la expropiación histórica del petróleo para México, y hoy por fin se está dando revés y se está legislando para el pueblo, cosa que no se hacía por lo menos desde hace más de tres décadas, y eso para mí es lo importante. El Poder Judicial, yo de verdad no entiendo y honestamente me molesta que ahora lo vanaglorien tantísimo, cuando en realidad hay una deuda histórica por parte del Poder Judicial, porque históricamente ha hecho justicia nuevamente para los más poderosos, para los más ricos de este país. No se ha hecho justicia para el pueblo de México, y es una de las instituciones más elitistas que tenemos en este país. Los magistrados ganan más que el presidente, y de por sí, y el presidente lo recuerda cada que le toca hablar de su sueldo, de por sí a él le da pena saber cuánto gana con relación a lo que gana un mexicano promedio, ¿no? Y resulta que en el INE, resulta que en la Suprema Corte ganan todavía más. Sí. Perdón, pero eso es insultante, y para mí eso no representa ninguna rebeldía. Y bueno, sí, ya, con el tema de los pendientes, más bien te voy a tener ahí para cannabis y vamos a elegir consejeros. Si quieres, en el próximo bloque podemos ampliar sobre estos temas, pero antes de eso, para que terminen ellos de dar de esta discusión que ya se abrió, y luego ya seguimos hablando de los temas. Entonces, José Luis y luego Vania. Bueno, va a ser súper rapidísimo, o sea, contestar de bote pronto algunas cuestiones que dijo Tania. No fue elegida o electa por 6 personas, o sea, para elegir ministros se tuvo que pasar por un proceso legislativo, propiamente por el Senado, ¿no? Y el Senado es la representación del pueblo. Entonces, finalmente la ministra es electa por el pueblo mexicano. La defiendo totalmente porque sí han habido embates muy fuertes de parte del Ejecutivo, y justamente, si pensamos que no les molestó, pues estamos mintiendo. O sea, les molestó porque incluso Jesús Ramírez, a los minutos que pasó esto, soltó la noticia, soltó el tuitazo. Entonces yo creo que la ministra lo hizo con toda la conciencia de que les iba, tal vez no a doler, pero sí llamar la atención, ¿no? Fue un mensaje, y el mensaje lo logró. No me voy a parar ante nadie, pero vaya, sí, no es tan relevante, ¿no? Creo que más que quedarse sentada o parada, se tienen que ver en la Corte. Y ella lo ha demostrado, ¿eh? O sea, si quieres conocer a alguien, ve sus votos. Y los votos de la ministra Piña han sido apegados a la Constitución, apegados a derechos humanos, aunque no le guste al Ejecutivo. Bueno, Vania, ahora sí tu opinión sobre este tema antes de pasar de lleno a los pendientes legislativos. Sí, pues, o sea, solamente me gustaría recalcar que evidentemente con esta presidencia sí se viene una independencia del Poder Judicial en nuestro país. También yo creo que el presidente estuvo muy contento pues porque estaba rodeado de militares como le gusta estar, ¿no? Y como lo hemos visto que incluso ya los metió al metro, y sí, también querían militarizar el Congreso, porque ese también es un mensaje entre líneas que no quieren, y eso es muy grave, y a mí me da vergüenza que existan jóvenes, porque sí, lo criticamos, ¿por qué? Porque somos jóvenes y porque no queremos vivir ni que se hagan las cosas como se hicieron antes, y por eso celebramos que haya independencia en los poderes, porque queremos un México diferente, y precisamente, pues yo creo que estar bajo un gobierno de ideas viejas en donde quieren concentrar todo el poder en una sola persona, pues nos va a llevar a un mal camino. Bien, pues nos quedan unos minutitos. Tania, ahora sí, para que nos cuentes de las prioridades legislativas antes de irnos a corte y empezar en el siguiente con los demás panelistas. Pues sí, rápidamente está por terminarse de discutir el tema del plan B de la reforma electoral, porque no dejaron pasar la reforma constitucional que tanta falta le hace a este país, porque precisamente los procesos en el INE están completamente partidizados, y esta reforma lo que iba a hacer era entregarle el proceso al pueblo para que las y los mexicanos, por ejemplo, pudieran elegir a los consejeros, pero bueno, no pasó. Va a pasar un paquete de reformas con el plan B en materia electoral. Yo espero que tengan por lo menos un poquito de sensatez los legisladores y legisladoras de la oposición. Tenemos pendiente el tema del cannabis, que ese es un tema yo creo que muy importante por seguridad nacional, por salud pública, y también pues es un pendiente que se tiene sobre todo con las juventudes de este país y con la manera en que se ha criminalizado su uso.
Y pues se viene el tema de la elección de los consejeros del INE, que no los va a votar el pueblo de manera directa, va a ser como históricamente se hace. Y es que es eso, acaba de decir, afortunadamente. Si para la derecha fuera, el pueblo no elegiría a nadie. Y si para la derecha fuera, con esto de que dónde se sentó y no sé qué, y que los mandaron a los extremos, no, pues si para la derecha fuera, Andrés Manuel estaría recogiendo basura. Porque ese es en el concepto en el que nos tienen. Ese es el lugar que en su cabeza clasista nos corresponde a quienes militamos en la izquierda y a quienes estamos al lado del pueblo. Puedo decir nada más rapidísimo. Sí, claro. Hay órganos de representación popular y hay órganos técnicos. Órganos de representación popular, las cámaras, ¿no? Ahí sí elige el pueblo porque son los que lo representan. El INE A no los es consejeros no, representación. porque el pueblo no sabe. Porque los consejeros, exactamente, el pueblo no es erudito en derecho electoral. Esas personas están ahí por sus méritos, por su conocimiento jurídico electoral. Y ellos sí, son eruditos en Lorenzo Córdoba sí, un gran jurista electoral. electorales. Ciro Murayama también. Dejaron pasar 2 fraudes electorales de los más vergonzosos de la historia. Y Lorenzo también Córdoba no ganó estaba López en el Obrador con, No, ya estaba en Con el INE, claro. Pero él era presidente y él no tuvo, yo creo que la porque culpa fue una votación No creo que ya estaba en manos de aplastante, Lorenzo pero hubo Córdoba, compras de ¿no? La votos. decisión Bueno, de- las tarjetas de Monix, por Dios, o sea, el que sean eruditos Ay, por no Dios, quiere, en el o sea, 21 hubo una serie de denuncias de Morena comprando votos con pruebas Rocío Abreu, actual digitales. senadora de y Morena, no- acaba de salir un video de ella estaba en el recibiendo PRI, dinero. estaba en Era tu del Verde, partido, sí. estaba en Y ahorita tu está en partido. Morena, ahorita y ahorita está está en en Morena, y Morena. bienvenida. Bueno, ahora vamos a hacer Senadora de Morena. vamos a hacer una pausa aquí porque definitivamente tenemos que seguir discutiendo este tema y el resto de los pendientes legislativos, así que no te vayas, esto es Sin Filtro. Regresamos a Sin Filtro. Estamos con Vania Pasarán, internacionalista, estudiante de Derecho en la UAM y militante del PAN. Tania Calzado, estudiante de Relaciones Internacionales en la UNAM y militante de Morena. José Luis Flores, asesor parlamentario para Movimiento Ciudadano y estudiante de Derecho en la UNAM. Y Andrés Alcántara, abogado por la Ibero, estudiante de maestría en la Escuela Libre de Derecho y militante del PRI. En este bloque vamos a seguir hablando sobre el futuro pues de los partidos políticos, de las alianzas rumbo a 2024 y claro también de los pendientes legislativos en el arranque de este nuevo periodo de sesiones ordinarias en el Congreso de la Unión. Y para eso empezamos contigo, Vania, para hablar sobre cuáles van a ser las prioridades para el PAN en este periodo legislativo y también platicar un poco sobre este nuevo acuerdo que tienen con el PRI, justamente de que van a ser el partido que va a elegir a la candidata o el candidato para 2024 en la Alianza Va por México. Muy bien, pues principalmente la agenda democrática para este periodo, la agenda legislativa para este periodo de Acción Nacional se va a basar precisamente en seguridad pública y justicia, en reformas para mitigar también la inflación y también para abordar uno de los problemas más grandes que ha habido, al menos en nuestra ciudad, y tratar de modificar el sistema de transporte colectivo metro, que también se ha visto afectado por una falta de atención por el gobierno de la Ciudad de México. En el caso de las elecciones y del acuerdo precisamente que se publicó, hubo un comunicado hace unos días por parte de los dos partidos en donde se aclaraba precisamente de que Acción Nacional va a ser quien organice todo el proceso para elegir a la persona candidata presidencial y de jefatura de gobierno en el 2024. Y también hubo una controversia precisamente por el tema del PRD y demás. Sin embargo, yo creo que la alianza está muy firme. Desde el fin de año pasado hubo también una conferencia de prensa en donde estuvimos los 3 partidos y precisamente dejamos en claro que se va a hacer la coalición, que sigue firme y que precisamente también esto no nada más se queda en términos electorales para las candidaturas, sino se lleva al legislativo. Y lo que queremos es crear y que exista un verdadero gobierno de coalición, ¿no? Porque también yo creo que eso es lo que le hace falta a nuestro país. Y yo creo que pues, la alianza está firme. Al final del día, Acción Nacional siempre se ha distinguido por llevar procesos democráticos para elegir a toda la estructura interna del partido. Entonces, pues es un gran honor para el partido y por supuesto también estamos seguros de que en el 2024 pues, vamos a ganar en la presidencia y la jefatura de gobierno. Bien, José Luis, me gustaría que hablaras un poco sobre las prioridades de Movimiento Ciudadano en este periodo de sesiones. Tienen el tema, bueno, que ya pasó en el Senado, de la prohibición de los esfuerzos de los ECOSIG, los mal llamados terapias de conversión. También están temas, creo que laborales, reformas laborales que quieren impulsar, algunos temas como el de la lactancia extendida, etcétera, y pues también
pues preguntarte si tú crees que Movimiento Ciudadano se vaya a aliar a esta alianza de la que hablábamos con Vania rumbo a 2024. Ok, bueno, primeramente la agenda que ya tenemos marcada en MC, particularmente con la senadora Patricia Mercado, que le mando un saludo, sí tiene que ver con materia laboral particularmente, pero también con violencia de género, principalmente, ¿no? Una de las iniciativas que ahorita estamos presentando, como tú dices, es la de la lactancia extendida, ¿no? La Ley Federal del Trabajo actualmente contempla la lactancia de 6 meses, ¿no? Los primeros 6 meses de vida de la niña o el niño. La lactancia extendida va hasta los 2 años, entonces se busca que las madres o las personas, pueden ser las madres en este caso, tengan más descansos laborales, más espacios y en condiciones dignas, ¿no? Con higiene, con privacidad suficiente para amamantar a sus menores. Esta es una de ellas. Tenemos el tema de los trabajadores de plataformas digitales, súper importante que se va a discutir próximamente. Choferes, repartidores de comida, repartidores de mercancía. Tenemos el Sistema Nacional de Cuidados, esto es algo súper importante y que es producto de esfuerzos colectivos. Y ahorita tú tocabas el tema de los ECOSIG. Voy a cambiar tantito, pero lo voy a enlazar. ECOSIG es un tema que salió dictaminado en el Senado. Ahorita la minuta se pasó a la Cámara de Diputados, que tendrán que aprobarlo. Esperemos que lo aprueben con amplia mayoría como sucedió en el Senado. Pero esta política, o más bien este dictamen de ECOSIG, se logró por el consenso de los diferentes grupos parlamentarios. O sea, hubo una unidad política entre Morena, MC, PRI. O sea, fue una verdadera manera de hacer política, ¿no? Como se debería de hacer en todos los aspectos. Entonces, bueno, por MC es eso. Tenemos un tema de personas con discapacidad que a mí me apasiona mucho. Se busca, ahorita está en la Cámara de Diputados también en minuta, que todas las empresas que tengan arriba de 20 trabajadores incluyan a una persona con discapacidad. O sea, del total de trabajadores, que el 5% sean personas con discapacidad para transitar a la inclusión real, ¿no? Sí. Eso, pero pues en otros temas que no son de MC, pues tenemos el plan B de la reforma electoral que tiene que salir ya o ya por los tiempos electorales, ya los tenemos encima prácticamente. Los nombramientos de los consejeros del INE, que ha sido un procedimiento vergonzoso, ahorita está súper detenido en la Cámara de Diputados por la Jucopo. Y bueno, sí, esos serían los temas. Tenemos la regulación del cannabis. Imagínate, desde 2019 tenemos la orden de la Suprema Corte de que tenemos que modificar la legislación y seguimos en falta, ¿no? Entonces, pues tenemos que meter presión. Ya lo decía también Tania, ese tema, uno de los pendientes legislativos que más esperamos. Y bueno, Andrés, ahora voy contigo para hablar de los pendientes legislativos para el PRI, las prioridades y también, pues, qué ha pasado últimamente, un poco de fricción dentro del partido del PRI y si tú crees que, pues, cómo podría afectar esto rumbo a 2024, el hecho que dentro del partido, que, bueno, parece que ya se calmaron un poco más las cosas, pero pues vemos que parece ser algo constante, ¿no? Sí. Claro, voy a intentar abarcar lo más que pueda porque son muchísimos puntos los que me gustaría tocar. En cuanto a iniciativas o agenda legislativa del PRI que acaba de ser definida, te voy a enlistar las que, sin abundar en ellas, pues las que tienen en mente. Ley de Juventudes, que pues en eso coinciden la mayoría de las fracciones parlamentarias. También busca una iniciativa de ley de gobierno de coalición. Y, muy importante, implementar registros nacionales de deudores alimentarios y agresores sexuales. Y también muy importante, porque recordemos que en la eliminación de los fideicomisos, uno de los que eliminaron fue el de protección a periodistas, se busca también la creación de una Comisión Nacional de Protección a Periodistas, ¿no? Entonces, de manera específica de qué iniciativas traería el PRI, pues podría mencionarte estas. Por supuesto que nuestra agenda legislativa se tiene que enmarcar en Va por México. No podemos ya hablar solamente del PRI, del PAN o del PRD, porque pues hace un par de semanas o unas semanas fue que se hizo este relanzamiento, ¿no?, de la alianza en lo legislativo y en lo electoral. La última vez que estuve aquí contigo y con Genaro justamente hablábamos de si iba a seguir la alianza o no, y yo les dije que seguramente sí iba a seguir, y bueno, pues sí sigue, ya fue relanzada en los dos ámbitos, en el legislativo y en lo electoral, ¿no? Entonces, en lo legislativo, por supuesto que nuestra principal prioridad como alianza, y el PRI también, en lo individual, pues es el plan B, ¿no? El plan B que, como tú decías en el corte, apasiona mucho y prende mucho los ánimos, pero bueno, no entiendo por qué la molestia de que si no tienen la mayoría calificada no pasa una reforma constitucional. Nuestro orden constitucional y nuestra Constitución está diseñada de esa manera por el constituyente
para que precisamente, aunque haya una vasta mayoría de más de 30 millones de personas que votaron por una fuerza política, pues se tienen que, les gusta o no, respetar a las minorías, porque ahí estamos. Hoy somos minoría, somos una minoría, pero ahí estamos y también representamos a ciudadanas y ciudadanos. Entonces, pues sí, así está la Constitución, les gusta o no, hay una mayoría calificada que se tiene que conseguir para reformar la Constitución y es completamente válido que cuando las fuerzas políticas no llegan a un consenso sobre algo que válidamente se puede considerar, como lo consideraron Movimiento Ciudadano y los partidos de Va por México, iba en contra del principio democrático y de nuestra Constitución, pues no aprobarse esa reforma constitucional, ¿no? Entonces, bueno, el plan B definitivamente es una prioridad para Va por México, para el PRI en específico, porque preocupa que lo que no pudieron hacer vía la Constitución, pues lo quieran hacer vía legislación, que para eso sí tienen la mayoría necesaria, nos queda claro, pero bueno, seguramente acabaremos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así será, con acciones de inconstitucionalidad. Y otro pendiente, que no es particular del PRI, pero es un pendiente del Congreso, que ayer en Sin Filtro o antier, en Punto y Contrapunto lo tocaban, son los nombramientos que están pendientes, ¿no? Hay creo que 16 nombramientos pendientes en el Senado. Apenas el miércoles se fueron a manifestar al Senado, pero me gustaría tocar en específico, ya hablaron de los consejeros del INE, ¿no? Pero me gustaría hablar de los del IFT. Los del IFT, el primero que debe actuar para nombrar a los comisionados del IFT es el Ejecutivo Federal, sí, y no lo ha hecho. Como no lo hizo con la COFESE. ¿Por qué nombraron a los comisionados de la COFESE que la semana pasada acaban de nombrar al último? Pues porque la Corte se lo obligó al presidente de la República a hacer lo que la ley y la Constitución le ordena, ¿no? Entonces, con el IFT está en la misma omisión. Está en la misma omisión y es un pendiente compartido, no solamente del Senado, del Ejecutivo, que tiene que nacer del Ejecutivo, pero pues también desde el Senado, lo platicaba Estefanía Veloz en Punto y Contrapunto, la oposición tendríamos que estar presionando al Ejecutivo pues para que haga su parte y en consecuencia la oposición en el Congreso pueda hacer su parte para que el IFT no se quede sin quórum. Recordemos que al Ejecutivo no le gusta ni la COFESE ni el IFT, que son órganos constitucionales autónomos, además de reguladores técnicos en su materia, que son necesarios que así sean y sí, que es necesario que no se elijan de manera de voto directo. ¿Por qué? Porque así funciona el Estado, los pesos y contrapesos. Sí. Y pues bueno, entonces es otro pendiente que tendrá el Congreso. Ok, y bueno, Tania, si quieres ahora sí ahondar sobre los pendientes que te quedaste un poco corta y también responder a lo que dicen tu compañera y tus compañeros sobre los pendientes de cada partido. Pues sí, precisamente otro de los temas pendientes, como ya lo mencionaba el compañero de MC, es el tema del sistema de cuidados. Es una deuda histórica que se tiene para con las mujeres, que históricamente somos quienes nos hacemos cargo de los cuidados en el hogar. Tal vez estas nuevas generaciones y en esta ciudad o en esta realidad tan citadina a lo mejor no nos damos cuenta, ¿no? Pero esa es una realidad que sigue estando muy presente en la periferia y en los demás estados de la República. Está también esta iniciativa para reformar, bueno, para un nuevo Código Civil y de las familias, que ahí quiero hacer una mención especial porque sí se han hecho ejercicios de derecho comparado con un Código Civil que se acaba de aprobar en Cuba. Cuba acaba y con un proceso democrático hermoso, y lo traigo a colación porque les encanta decir que es una dictadura, y yo no he visto procesos democráticos más participativos que en esa isla. Pues se acaba de aprobar un código de las familias que reconoce a la diversidad de las familias homoparentales, familias que se salen, ¿no?, como de este molde tradicional y conservador, y que además da obligaciones constitucionales, ¿no?, para que puedan tener los mismos derechos que una familia tradicional. Y bueno, eso es lo que se viene con el nuevo Código de las Familias, que lo está impulsando una legisladora de Morena. Y tenía otra cosa que ya se me pasó. Bueno, lo de la cannabis, pero eso ya lo había mencionado, pero es bueno que toque el compañero el tema de la... ¿Crees que sea una prioridad para Morena ahorita el tema de la cannabis, teniendo la mayoría? Tenemos legisladoras que están ahí duro y dale. Yo espero que pase. Además, justo ya estamos en tiempos como se mencionaba, porque además tiene que ser tratado como un tema de salud pública.
¿no? O sea, no puede seguir siendo solo un tema de seguridad nacional, porque si lo seguimos tratando de esa manera, o sea, se deshumaniza completamente el tema de la cannabis. Está ahí el trabajo con colectivos, está ahí el trabajo con organizaciones. Yo espero que no lo suelten. Olga Sánchez Cordero ha insistido mucho en ese tema. Yo creo que no lo van a soltar. La verdad es que, y hay que ser realistas también, o sea, esta es ya como la salida de los trabajos legislativos. Ya dijeron que no van a dejar pasar igual ninguna reforma constitucional, como ya lo decía el compañero. Al final, pues así funciona, por más que sean reformas que podrían ser en beneficio del pueblo. Según su punto de vista. Su premisa es ir en contra, o sea, pillan Contreras todos. Sí, pues esperemos que para el final del sexenio que no tienen proyecto de nación. O sea, si trajeran propuestas, son ustedes, porque pues ustedes son los que gobiernan. tenemos proyecto o que ha estado. A ver, primero Vania y luego Andrés, y nos vamos a corte. No, pues, o sea, rapidísimo. Justamente aquí también nos podemos dar cuenta de que están más preocupados por qué proyecto trae la oposición para tirarle, porque ellos no traen uno. Y así se le han dado estos 4 años. El proyecto de nación lo levantó Andrés Manuel visitando cada municipio del país, y está escrito, está en internet, se puede descargar, y lo estamos llevando a cabo. Está muy bien, pero al final del día es el jefe del Ejecutivo y ya está. Bueno, pues vamos a hacer una última pausa, volvemos para un último bloque de conclusiones. No te vayas, estamos en Sin Filtro. Ya estamos de vuelta en Sin Filtro para las conclusiones. Y ahora empezamos contigo, Andrés, para escuchar tus conclusiones. Gracias, Nat. Antes que nada, volverte a agradecer a ti, a toda la producción, por supuesto a mis compañeras y compañeros panelistas por este intercambio, y a la audiencia sobre todo, ¿no?, que nos presta su tiempo. Voy a intentar ser muy conciso, creo que ya hablamos de muchos puntos, el tiempo no alcanza. El tema central de hoy pues era el Poder Legislativo, hablamos también ya del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, y pues yo me voy a remontar algunas de mis intervenciones, porque tenemos que entender la importancia de los 3 poderes en el sistema de pesos y contrapesos y en el Estado que tenemos en México, ¿no? Los 3 son igual de importantes. El Ejecutivo no está encima del Legislativo ni del Judicial. Le guste a quien le guste, no le gusta a quien no le guste. Tal vez sí, cuando el PRI, y está mal, seguramente también tenía una concepción errónea, ¿no?, cuando era gobierno, de que el Ejecutivo, el hiperpresidencialismo que hemos tenido en México, eso no significa que esté bien. No significa que los que dijeron que eran diferentes continúen con un esquema que decían que iban a cambiar, ¿no? Entonces, tenemos un Estado que tiene 3 poderes, los 3 poderes tienen pendientes, el Legislativo ya enlistamos muchos de sus pendientes, el Judicial también tiene muchos pendientes porque tiene muchos asuntos importantes para el Ejecutivo que en la anterior presidencia estuvieron estancados, esperemos que ahora se puedan desempolvar, y cuando se impugne el Plan B, que se logre resolver antes de que inicie el proceso electoral. Y en cuanto al Ejecutivo, pues bueno, también tiene sus pendientes, que es natural en una administración pública, y pues lo pertinente y lo mejor para todas y todos los mexicanos pues es que nos pongamos de acuerdo. No tenemos que estar de acuerdo en todo. Esa es la concepción errónea de los que gobiernan, que tenemos que estar de acuerdo con ellos en todo. Tenemos que encontrar consensos, y así como ellas y ellos piensan de una manera, nosotros válidamente podemos pensar de otra. Y tenemos causas institucionales y legales para expresar ese discernimiento, ¿no? Pero, así como nosotros respetamos sus puntos de vista, pues exigimos que también respeten los nuestros. Muchas gracias. Bien. José Luis, ¿tus conclusiones? No toqué el tema que me preguntaste en el bloque pasado rapidísimo sobre las alianzas. MC no tiene pensado en absoluto entrar en Va por México ni ninguna otra coalición. Partiendo, ¿no?, de que vivimos en una democracia y no tenemos, o sea, México está enfermo de polarización y no podemos permitir que haya solamente 2 opciones, ¿no? Movimiento Ciudadano, como otros partidos, pero Movimiento Ciudadano funge como una tercera alternativa con un proyecto socialdemócrata que incluso llega a convergir y a coincidir con los otros grupos parlamentarios, PRI, Morena, PAN, demás, ¿no? Pero vaya, nosotros nos vamos a mantener con nuestro propio proyecto por nuestras propias convicciones. No estamos de acuerdo con el Va por México ni tampoco con Morena. Ahora, estamos empezando el segundo periodo. El primero casi siempre es exclusivo en la discusión presupuestaria.
En este segundo periodo sí vamos a tener mucha acción legislativa por todo lo que hemos dicho, se vienen muchas reformas a muchas leyes muy interesantes, nombramientos tenemos muchísimo. El presidente de la Jucopo del Senado, Ricardo Monreal, dijo el otro día, ¿no?, que el Senado tiene 420, será una señal, 420 minutas pendientes desde la Cámara de Diputados para tratar este periodo, ¿no? Entonces, vaya, hay muchas cuestiones. No quería dejar de comentar el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque precisamente este tema va a enlazar y muy de la mano al Poder Judicial con el Poder Legislativo. El Congreso de la Unión ya tiene la orden de la Corte Interamericana. ¿Por qué? Porque es constitución, de cambiar el ordenamiento. Entonces, eso es algo que tenemos pendiente en este bloque. Y pues ha quedado demostrado, como en el ECOSIG, que trabajando de la mano por México realmente, por causas justas, se pueden lograr consensos políticos muy buenos, ¿no? Entonces, pues espero que la polarización baje, que lo veo difícil porque se vienen 2 elecciones muy rudas, Estado de México y Coahuila. Se vienen las campañas encima, pero apostemos por la unidad. Y finalmente, Vania, no, perdón, todavía me falta Tania, vas y luego Tania. Sí, claro, pues yo creo que es muy importante tener presente que tenemos que seguir cuidando las instituciones que tiene nuestro país, que evidentemente puede haber modificaciones porque también no es que la oposición esté en contra, o sea, el ser oposición, no somos iguales, evidentemente no somos iguales. El ser oposición no se trata de ir en contra y de cerrar una avenida principal solo porque no ganaste, sino se trata de que a través del consenso las instituciones se fortalezcan y sean mejor para el país, porque las personas se van, pero las instituciones se quedan y las instituciones forman parte del Estado mexicano. Entonces, esto se puede crear a través del diálogo, precisamente a través de la creación de los consensos, que cuidemos también nuestra democracia y que debemos también poner el foco en que tanto las legisladoras como los legisladores, pues sí hagan esta distinción entre política de partidismo, porque una cosa precisamente son aquellas reformas o iniciativas que le hagan bien a México, pero es muy diferente que si lo presenta tal partido, pues la vamos a votar en contra porque no es de mi partido, ¿no? Al final del día yo creo que pues eso es muy dañino y eso es lo que hemos estado viendo a lo largo de esta, pues sí, legislatura, desafortunadamente al menos en Cámara de Diputados. Y también yo creo que es muy importante que pues el oficialismo en este momento, como gobierno, que ya es muy tarde, pero al final del día también es válido como ponerse a chambear, pues que identifiquen, ¿no?, los problemas y que de verdad los atiendan y no generen precisamente como que estas discusiones partidistas y que al final todo es político, pero eso, es político, no partidista. Entonces, al final del día, pues sí tienen que atenderlo y tienen que trabajarlo para no minimizar algunos otros problemas que son estructurales, que son históricos y pues sí, o sea, no podemos llamar a todo clasismo. Al final del día hay una serie de problemas muy grandes que sí, el clasismo existe y ha existido y yo espero que en cierta forma se modifique y ya se elimine, ¿no? Pero pues al final del día, precisamente atacando los problemas que tiene nuestro país, lo vamos a poder hacer, pero pues si no se ponen a ni siquiera identificarlos y a llamarle a todo clasismo, pues vamos a estar muy lejos del México que en realidad queremos los jóvenes. Bien, finalmente, Tania. Bueno, empezando con lo que decía Vania, de que luego a todo le decimos clasismo, a mí también me sorprende. Yo hace varios años no entendía qué era el clasismo, digo, estaba igual más chica, pero también me empecé a dar cuenta de que yo también tenía actitudes clasistas, ¿no? Y que en cierto momento una parte de mi consciente o de mi inconsciente se sentía superior a otras personas. Y eso está bien feo, y yo creo que eso es una reflexión que tenemos que hacer todas y todas, porque ahí es cuando nos damos cuenta hasta qué nivel tenemos impregnado el clasismo, porque de verdad lo llevamos en el tuétano. Y para eso, y un ejercicio rápido, porque yo creo que esa es responsabilidad de los 5 que estamos en esta mesa, voltémonos a ver el color de nuestra piel. O sea, somos 5 blancos aquí sentados hablando de política. Yo no creo que la mayoría de México sean personas blancas. Y eso hablando solamente de nuestro color de piel. Entonces sí, generalmente hacia donde miras hay clasismo y se tiene que combatir. El clasismo se combate porque además es una violencia estructural y cuando una se da cuenta que una de las fuerzas políticas de este país argumenta con principios clasistas, pues claro que se tiene que decir. Sí. O sea, esto de que el pueblo no sabe, esto de que el pueblo no está capacitado, o sea, es que eso es lo que venimos padeciendo tantísimos años. Sí. Y el punto sería ponerlo como en prioridad, ¿no? Yo creo que ya hablamos suficiente del tema legislativo. Ayer se aprobó que se eliminaran las grasas trans y otros elementos dañinos de
del sistema alimenticio, todos los partidos estuvieron de acuerdo, ojalá así se pueda seguir avanzando. Bien, pues sí, definitivamente hubo muchos temas muy importantes en esta mesa que surgieron. Ya hablamos de independencia de poderes, ya hablamos también de las prioridades legislativas, hablamos también de clasismo al final, pero bueno, ahorita ya llegamos al final del programa. Yo soy Natalia Sánchez y les agradezco mucho, Tania, Vania, José y Andrés, y a ti por acompañarnos esta noche. Recuerda seguirnos en redes sociales como @sinfiltrotv, y ahora también estamos en Instagram como @sinfiltroforotv. Puedes proponernos temas, proponerte a ti como panelista si te gustaría participar en esta mesa universitaria, y pues ya lo sabes, nos vemos el próximo domingo a las 11 p.m. aquí en Foro TV. Buenas noches.